tanto por centrar nuestro corazón, por sostenernos, por afirmar en nosotros nuestra identidad, quiénes somos en vos. Espíritu Santo, hoy te pedimos que nos inundes con tu amor, de tu paz, de tu sabiduría, que nos des un espíritu de sabiduría y entendimiento para comprender cuál es ese verdadero propósito que hay en nosotros, para poder comprender aún más tu corazón, Jesús. Que hoy sean tus palabras, Dios, que inunden nuestro corazón, que nos llene, Señor, de ánimo, de gozo, que sea tu palabra nuestra firmeza y más allá de todas las circunstancias, Señor, podamos sostenernos en ella. Amado Dios, te damos gracias, te bendecimos, en tu nombre Jesús oramos, amén y amén. Bueno, ahora sí, estábamos hablando, como te había comentado Luz, y vos estuviste el sábado pasado, de lo que son las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Y hablamos un poco que las bienaventuranzas eran, eran el carácter del reino de Dios, ¿no? Como que el propio carácter de Jesús. No era algo estricto como para ser salvos, ¿no? No era esa cosa de, bueno, tengo que hacer esto para ser salvo, sino que eran pasos que Jesús los llevó, digamos, a esta multitud, a sus discípulos, digamos, en ese monte, para explicarle y enseñarle un poco del corazón del propio, de él, ¿no? El corazón de Jesús, el propio carácter del reino de Dios. Y acá los invitaba un poco a decir, bueno, bienaventurados son aquellos que, ¿no? Y entendemos que la palabra bienaventurado también se puede definir como felices o dichosos, o sea, dichosos o felices aquellos que, ¿no? Aquellos que. Y habíamos hablado el sábado pasado que el primer paso para entrar prácticamente al reino de Dios, que era un poco lo que Jesús decía, era tener un espíritu pobre. Entonces Jesús decía dichosos o felices, ¿no? Bueno, dichosos o felices aquellos que, ¿no? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos les pertenece. Y entendemos que Jesús acá también habla un poco de esta nueva mirada, ¿no? De una nueva perspectiva, porque acá Jesús cuando habla de dichosos, de felices, a veces no habla con la misma perspectiva que nosotros vemos quiénes son felices y quiénes son dichosos, ¿no? Como que acá Jesús tiene una nueva mirada ante la dicha y la felicidad, ¿no? Ante estos discípulos que hoy también nos está enseñando a nosotros. Y ante esta nueva mirada, ante esta nueva perspectiva de Jesús, quienes son dichosos y quienes son felices, en este caso no son los ricos en espíritu, lo que las saben todas y lo que no, lo que como hablábamos la otra vez, el fariseo y el recaudador de impuestos, el fariseo decía, bueno, gracias porque no soy como el otro, porque tengo esto, porque tengo aquello, porque no. Y a diferencia del recaudador que decía, Señor, ten misericordia y piedad de mí, ¿no? Eran como dos miradas completamente distintas. Y acá Jesús dice cuál es la que tiene el carácter del reino de Dios, que es tener un espíritu pobre. Como decíamos el sábado pasado, reconocer nuestra bancarrota espiritual, ¿no? Reconocer que dependemos, que necesitamos absolutamente del Espíritu Santo y que necesitamos absolutamente de Dios. Y en este reconocimiento de Dios implica también dar este paso de arrepentimiento, este paso de decir, Jesús, yo creo en vos y creo que vos me salvaste. Y por eso un poco viene esto de que los pobres en espíritu son los que el reino de los cielos les pertenece, porque son los que dan ese paso de reconocimiento de que necesitan de ese Dios, que necesitan de ese Salvador, que dan ese paso de humildad en nuestro corazón. Y hablábamos de esto también, de que Dios resiste al orgulloso, pero daba gracia al humilde, y que es un paso a la gracia de Dios, ¿no? Como que vemos que estos dichosos es como sumergirnos en esta felicidad y dicha en completa gracia, ¿no? Y valorar y significar lo que es esa gracia divina que Dios nos da para poder vivir, ¿no? Y ser felices, ser dichosos, no según la perspectiva de este mundo, sino según la perspectiva de Jesús, quienes son dichosos. Y hoy vamos a otra de las bienaventuranzas, que es el versículo 4, que dice, dichosos los que lloran porque serán consolados.
Y acá volvemos a este todo, de nuevamente a este reino del revés, ¿no? Porque nadie quiere llorar, nadie quiere estar mal, nadie quiere eh, estar en el lugar, ¿no? ¿Cuántas veces uno, bueno, me ha tocado particularmente de alguna conocida en este momento que lo está pasando muy mal, que bueno, una situación muy difícil, pero nadie quiere estar, ¿no? En ese lugar, nadie quiere elegir pasarla mal, ¿no? Como estar en una situación tan triste de alguna pérdida en particular, ya sea de un hijo, un hermano, de un padre, una hermana, atravesando una enfermedad, o en una situación laboral complicada, con pérdida de trabajo. A veces uno en la mente, yo venía el jueves pensando, y digo, uy, ¿qué pasa si uno se queda sin el pan y sin la torta? O sea, cuando tomás una decisión y decís, ¿y qué pasa si esto va mal, no? ¿Qué pasa si no doy para esto? Si a partir de eso me engancho en un terreno bastante complejo y complicado o oscuro. Y a veces uno no quiere estar en ese lugar, lo evita. O sea, es un lugar que nadie quiere estar. Si yo te digo, Luz, ¿vos querés pasarla mal? Me vas a decir, no, Mayra, no, yo no la quiero pasar mal. Se la quiero pasar dentro de todo lo mejor. Pero acá Jesús dice algo, dice esto, ¿no? Dichosos, en otra versión, lo que sufren, ¿no? Porque serán consolados. Y qué contradictorio esto, ¿no? Entre la dicha y el sufrimiento en una misma oración que Jesús lo pone en esta bienaventuranza, ¿no? Esta cosa de, ¿será posible ser feliz, ¿no? O dichoso en medio del sufrimiento? O sea, ¿es, ¿es posible ser feliz en medio del sufrimiento? ¿Y por qué hago esa pregunta, ¿no? ¿Por qué uno normalmente no cree esto, que puede llegar a ser feliz en medio del sufrimiento? Porque en realidad uno siempre dice, pobre de la persona que la está pasando mal, y pobre posta, ¿no? Como que, che, la está pasando mal. Es como el sufrimiento y la felicidad como el agua y el aceite, o sea, no hay forma de unirla, o sea, la estoy pasando mal, no puedo ser feliz en esta situación, o sea, ¿cómo Dios hago para ser feliz en una situación tan difícil y tan fea? Y acá Jesús nos da ese por qué. ¿Por qué podemos ser felices en medio del sufrimiento? ¿No? ¿Por qué en el reino de Dios se puede ser feliz en medio del sufrimiento? Y acá, a ver, no, con esto no estoy diciendo, ustedes por favor, bueno, Luz, por favor, no malentiendan que acá quiero que nos demos con un látigo para sufrir y bueno, no, nada que ver. Pero tomamos de estas bienaventuranzas, de este carácter del reino, para entender también nuestra vida cristiana y de la manera en que debemos de vivir. Ya algo central y principal era ser pobres en espíritu, tener el reconocimiento de la dependencia del Espíritu Santo, entender que necesitamos de Dios por sobre todas las cosas, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de Él absolutamente para vivir una vida eterna, para caminar, para respirar, para hacer. O sea, necesitamos absolutamente del Espíritu Santo, y eso nos llevaba a entrar y pertenecer al reino de Dios, ¿no? Pero ahora entendemos también que quienes lloran, y acá está viene el por qué podemos ser felices en medio del sufrimiento, van a ser consolados, consolados. Y esta es la palabra central, ¿no? Que en el reino de los cielos está como en una de esas carteles de luces de colores, tipo Las Vegas, bueno, pero en esa luz de colores que dice consolados, consolados, consolados. La palabra consuelo en la Biblia es una palabra hermosa y que se repite muchas veces, y que Jesús constantemente nos dice, van a ser consolados. Cuando Jesús dijo, bueno, a los discípulos, yo me voy a ir, pero vendrá el consolador que va a estar con ustedes, que va a revelar la verdad, ¿no? Pero que los va a consolar en momentos difíciles y que los va a estar acompañando. O sea, el consolador, ¿no? Al Espíritu Santo que nos consuela. Pero acá también Jesús dice, van a ser consolados. O sea, primero que no estamos solos porque tenemos al Espíritu Santo que es nuestro consolador. Pero la palabra consuelo es de las palabras, es ese regalo que el reino de los cielos nos da, que somos consolados. Hay algo tan maravilloso, porque a veces no encontramos ese, ¿viste cuando hay una persona que viene y nos dice, falleció mi hijo, ¿no? Qué noticia aterradora, o sea, falleció mi esposo, falleció
y uno no tiene palabras, uno no tiene consuelo, uno dice, mi abrazo y mis palabras no son suficientes para consolar a esa persona. O sea, nuestras limitaciones humanas al consuelo es como tan, viste, como que decís, no puedo, o sea, no, ¿cómo la consuelo? ¿Cómo hago para que ella pueda sentirse mejor, para que pueda animarse, para que pueda fortalecerse en este momento, para que pueda encontrar la luz ante la oscuridad que está viviendo, ¿no? Entonces, es como que entramos en ese sentido de decir, ¿cómo nosotros no podemos, a ver, como que no podemos entrarle a la persona y generar ese consuelo? Sí podemos acompañar, pero a veces no encontramos nosotros mismos cómo podemos consolarlos. Y acá está el Espíritu Santo, acá está el regalo que Jesús nos quiere dar, que es ese consuelo, que a veces humanamente es imposible hacerlo, pero Él promete que en esos momentos tan difíciles va a haber un consolador, nos va a consolar, que es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese amigo, es ese consolador que aunque vos no puedas llegar a explicarlo, en las situaciones tan difíciles y circunstancias más adversas, sabés que no estás solo y que esas fuerzas y esa fortaleza y esa paz interior que Él solo la puede generar, sabes que es tu amigo, sabes que es él quien te sostiene, quien te levanta, quien está con vos enfrente, ¿no? Que transforma tu visión de la situación y que te da una nueva mirada, una nueva perspectiva de lo que está sucediendo y pasando. Y qué increíble es eso, o sea, qué increíble. Acá vamos a ver algo, porque otra cosa que es súper importante, que dice, no hay algo más refrescante que recibir lo que necesitamos en el momento indicado. Es así, o sea, no hay algo más hermoso, ¿no? Y milagroso, y como descansador, y como alentador, que recibir lo que necesitamos en el momento indicado. A mí particularmente me pasó, bueno, justo el viernes, ¿no? Justo le contaba a José de una situación, de un cambio de trabajo que quiero hacer, porque ella como que sentía que en el lugar donde estaba, ya, bueno, como que había pasado circunstancias como en las que uno dice, no sé si quiero quedarme en este lugar de esta manera, y quisiera mirar otra cosa, ¿no? Y a veces las situaciones no se dan del todo las mejores, ¿no? No son a veces las mejores condiciones, ¿no? Y tomé una decisión de contar mi decisión sin tener la seguridad del otro trabajo, más o menos. Y dije, uy, metí la pata, ¿no? Como que listo, acá me quedo sin el pan y sin la torta y acá la embarré. O sea, Dios, sosteneme en este momento porque la embarré. Y ahí ves el consuelo, el amor, la amistad de ese Espíritu Santo, que al otro día me acuerdo de mandar un mensaje, de preguntar por lo menos a ver qué pasaba en el otro. Me dice, no, Mayra, dieron bien los análisis. Ay, fue como, viste, como, uy, digo, bueno, voy a poder pagar las tarjetas, ¿no? Como, uy. Esa noticia, recibir lo que necesitamos en el momento indicado. Yo ese día necesitaba algún inicio de esperanza del otro lado, ¿no? Y era esa noticia de Dios diciendo, hey, hay esperanza todavía, no te desmayes acá, no te desmayes, que yo voy a consolarte y voy a estar con vos, ¿no? Este es un poco, o sea, son esas noticias que sabemos que es el consuelo de Dios, que aún en situaciones tan difíciles, es el Espíritu Santo, nuestro consolador, que aun cuando estamos sufriendo o llorando o pasándola mal, Él está con nosotros sosteniéndonos. Y por esto, con respecto a esto de los hechos que vienen en momentos que nosotros necesitamos, en esos momentos indicados donde viene ese milagro y ese llamado y esa respuesta de Dios, es que quería compartirles, Luz, algunos de los versículos que a mí me parecieron súper interesantes en cuestiones de estos hechos, ¿no? De que en en un momento adverso o en un momento complejo, venía el milagro, ¿no? Y la protección y el consuelo de Dios, ¿no? Como el regalito del cielo ante una situación difícil. Entonces, primero quería compartirles en Hechos 12, donde Pedro, acá, Hechos 12, te lo voy a leer, Luz, acá lo tengo preparado.
Lo tengo preparado, preparado. ¿Vamos bien, Luz? ¿O te me fuiste? Perfecto, ahí una manito, una manito. Bien. Pedro, Hechos 12. Vamos a ver lo que acá hace Dios. Ante una situación dificilísima, compleja, donde posta la estaban pasando muy mal. Pero viene esa respuesta, ese consuelo, esa piqui de parte del cielo, ¿no? Y dice, es un poquito largo, así que vamos a leerlo todo porque es súper interesante y está bueno poder aprender también de esto. Dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. O sea, ya la estaban sufriendo, ya le iban a sufrir y pasarla mal. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada, y al ver que esto agradaba a los judíos, qué lindo, ¿no? Lo que le agradaba a los judíos, ¿no? Procedió a aprender también a Pedro. O sea, como mandó a matar a espada al otro, ¿no? A Jacobo, al hermano de Juan, procedió a aprender a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso debajo la vigilancia de 4 grupos. Ahí va, para que le voy a decir a mi hermanita. Ahora sí. Si no, no podía leer, perdón, pero si no, no podía leer. Ahí le a mi hermanita. Dice, esto sucedió durante la fiesta de los panes sin lavadura, ¿no? Ante el festejo. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Y se tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él, ¿no? O sea, tenía un apoyo de parte de la iglesia. Imagínense en esto también, no solo la respuesta sorpresa a Pedro, sino la respuesta sorpresa a la iglesia. O sea, por eso me encantó y quería compartírselo Luz, y bueno, José que también nos está viendo, porque es increíble esto, porque quienes reciben ese consuelo, ese gozo, ese milagro, digamos, ante una situación tan difícil, no solo fue Pedro, que estaba acá en la cárcel, que vamos a ver cómo Dios después los rescató y los salvó de esa, sino que también fue una respuesta de ese clamor ferviente que la iglesia estaba teniendo por la vida de él, ¿no? Dice, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, o sea, estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel y de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Dice, las cadenas cayeron de las manos de Pedro y le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. O sea, una locura. Un ángel que venga a liberarlo, ¿no? De la cárcel, con todas las cadenas que tenía ahí Pedro, pero que, así que fíjense lo que pensaba Pedro, ¿no? Dice, Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. O sea, estaba en otra sintonía, porque no lo podés creer, es como, ¿qué está pasando? ¿Viste? Como que, o sea, ¿quién me está liberando ante una situación tan difícil de la que él estaba transitando? Me parecía que se trataba de una visión, ¿no? Porque, o sea, era una locura que estaba viendo. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo, o sea, ya estaba, como que para mí yo estaría soñando, yo digo, no, esto no es real, esto lo estoy soñando. Y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. O sea, imagínate, Luis, si te pasa una cosa así, ¿no? Como, hey, ¿qué pasó acá? Como,
Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. O sea, le esperaba algo heavy a Pedro, ¿no? Le esperaba algo heavy, 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 y ante esa situación difícil, oscura y complicadísima, porque era prácticamente la muerte o golpes y demás, Dios lo rescató y mandó un ángel para liberarlo de la cárcel, que lo acompañó, se abrió un portón de la nada y salió. No era una visión, no era un sueño, sino que era algo realmente que Dios había hecho en un momento, o en un momento indicado para Pedro, que era el momento, una respuesta inmediata, ¿no? Dice: cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Y acá presté atención también a la reacción del otro lado, a lo que yo iba, ¿no? Que del otro lado también hubo como una respuesta de consuelo y un milagro, ¿no? En parte, dice: llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir la puerta. O sea, como que listo, acá estaba. Pedro está a la puerta, exclamó. ¿Estás loca?, le dijeron. Claro, estás loca. O sea, si Pedro está encerrado en la cárcel con 50.500 cadenas, lo están mandando a que los judíos se diviertan con él y lo van a. O sea, ¿cómo va a estar en la puerta? ¿En qué cabeza cabe todo eso? Ellos insistían que sí, que así era, pero los otros decían: debe ser un ángel. O sea, imagínate que Pedro tampoco creía que había, no creía que era el ángel que los venía a rescatar, sino que era una visión o un sueño que tenía. Y acá la otra persona dice: no, seguro que era un ángel, seguro que era un ángel, no era Pedro. Dice: entre tanto, Pedro seguía llamando. Dice: cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. O sea, imagínense la reacción. Te caes, te desmayás, estás viendo algo completamente impensado en un momento completamente oscuro e inesperado, y viene la respuesta milagrosa, poderosa e impresionante de parte de Dios, ¿no? Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Increíble. Cuéntales esto a Jacobo y a los hermanos, le dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaraciones a los guardias y mandó a matarlos. O sea, acá para los guardias no les fue bien. Y después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hasta acá vamos a finalizar con este capítulo que sigue el capítulo 12, pero ese es acá. Uno puede hablar un montón de cosas de lo que pasó en este capítulo, pero yo quiero resaltar algo, Luz, para animarnos en este tiempo, para animarte a vos, Luz, más allá de lo que hoy puedas pasar o lo que mañana puedas pasar. Esta era una situación crítica en la vida de Pedro. Pasó muchas situaciones críticas, pero esta también era una de las situaciones críticas de la vida de Pedro. O sea, estaba prácticamente al matadero. La gente, la iglesia oraba fervientemente por él. O sea, fue una respuesta para ambos, ¿no? La iglesia vio una respuesta milagrosa de parte de Dios al verlo a Pedro. O sea, quedaron pasmados, completamente asombrados de lo que estaba pasando. O sea, no entendían. Pero llegó esa respuesta. Yo, a veces, cuando pasan estas situaciones, cuando uno verdaderamente está en la bancarrota, y que acá la única cosa que necesito es un milagro. O sea, la única cosa que necesito es tu consuelo, Dios. Necesito de vos. No hay otra forma que esto se arregle si vos no intervenís. Y eso es lo maravilloso, cuando nuestros ojos se abren para ver lo que Dios está haciendo en un momento tan difícil para nosotros, porque muchas veces nos es más fácil reconocer solo nuestros esfuerzos o las cosas que se fueron dando. No, se fue dando esto, se fue dando aquello, pero cuando está ese ingrediente de fe en todo lo que estamos viviendo, todo es completamente distinto. Te conté este ejemplo, ¿no?, de lo que me pasó. O sea, era clamor para que me respondan del otro lado, porque, o sea, ya no había forma, o sea, ya ni vuelta atrás no había.
pero a veces es sumergirse en Dios y decir, Dios, confío en tu gracia, confío en que de alguna manera, de alguna u otra forma, vos vas a hacer un milagro inesperado en esta situación tan difícil. Y esto es a lo que quiero animarlos, a que, mira como Pedro no lo podía creer, o sea, pensaba que era una visión, que era un sueño, que era, la iglesia no lo podía creer, pensaron que era un ángel, o sea, no se podía creer porque era algo tan asombroso y extraordinario, que es lo que solamente Dios puede hacer. Y anhelo que así podamos vivir en nuestra vida, que no podamos creer lo que nos está pasando, que no podamos creer lo que estamos viviendo, porque son respuestas poderosas y milagrosas de parte de Dios. Eso es hermoso y asombroso. Acá, ¡pum!, una bomba. Vamos a otra, vamos a Primera de Reyes 17. Acá, en Primera de Reyes 17, Elías, el profeta Elías, que es uno de los profetas, boom, 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 increíbles, o sea, vivió una vida llena de solo respuestas del cielo, de vivencias de lo sobrenatural, sin lugar a dudas. Y acá vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, y acá está como más resuelto todo, porque es Dios quien le dice qué va a pasar. Pero en esto que es Dios quien le dice quién va a pasar, quiero que vean un poco en que Elías tenía una relación también extremadamente cercana. O sea, Elías, yo creo que caminaba y hablaba con Dios como un amigo más, ¿no? Como, hola, ¿qué tal? ¿Está todo bien? Era una conversación fluida, tenía como ese canal del cielo, ¿no? Pero miren la respuesta de Dios ante algo que es totalmente inimaginado. ¿Cómo Dios va a hacer algo así? Bueno, Dios lo hace. Por eso quiero inyectarles estas cosas asombrosas que Dios hizo y que seguirá haciendo de alguna u otra manera, ¿no? Dice, Elías es alimentado por los cuervos. Ya vemos el título y decimos, ¡ey, no lo podemos creer! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo puede ser que Elías haya sido alimentado por cuervos? ¿No? Dice, ahora viene Elías, el de Tisbé, de Galad, fue a decirle a Gab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo le ordene. Qué seguridad, ¿no? Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje, sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció. Conforme a la palabra del Señor, por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Me caigo y me levanto. O sea, ante un desierto que Dios nos manda, o sea, ante una situación donde Dios nos manda a un lugar, ¿no? A estar, sale aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, o sea, por todo lo que estaba pasando, que le dijo a Acab, que tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni nada, hasta que yo lo ordeno, o sea, entonces, bueno, Dios le dice, andate a esconderte por allá, pero no vas a estar solo. Yo te voy a dar ese plus, ¿no? Como no te vas a morir de hambre. En ese momento de oscuridad, de transición, de dificultad, voy a mandar a siervos para que te den de comer, ¿no? O sea, dice, por la mañana y por la tarde los cuervos les llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Es increíble. Es una locura. Pero solo Dios lo hace, así de un montón de maneras. Es Dios que en una situación difícil nos manda de alguna manera la resolución al problema, ¿no? Y a veces no es que la resolución es como yo la pienso, porque muchas veces nosotros creemos que la resolución es de alguna manera, pero Dios la resuelve a veces de otras formas, y simplemente debemos confiar y saber que vamos a ser consolados aún en momentos de sufrimiento, aún en momentos donde hay lágrimas, que nuestro llanto se volverá en risa, que Él de nuestro luto, ¿no? De nuestra ceniza nos vestirá, nos sacará y nos llevará. O sea,
nos transforma, nos da ese gozo que solo Dios nos puede dar en momentos tan complejos y difíciles. Y acá vamos a otro, y con esto vamos a ir viendo. Y vamos al Salmo 23, que es uno de los salmos que uno disfruta siempre, siempre, siempre leerlos. Vamos al Salmo 23, piqui piqui, no lo tengo marcado. Estamos en el Salmo. Acá dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, ¿no? Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Y esta es la palabra del dichoso. Este es el ser felices, este es el ser bienaventurados. Y aún así, cuando pasamos por el valle tenebroso, cuando estamos en un momento complejo de sufrimiento, de llanto, vamos a ser consolados. Dice: no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Porque recibimos el consuelo de Él, porque sabemos que el Espíritu Santo está a nuestro lado, que está en nosotros y sobre nosotros. Dice: tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Dice: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Dichosos y felices los que lloran, o los que están con un corazón completamente quebrantado, porque recibirán consuelo. El consuelo es una persona, el consuelo es el Espíritu Santo. O sea, acá dice: no te veré peligro alguno porque vos estás a mi lado. Me encanta esto porque cuando reconocemos y entendemos que nuestra mayor dicha, que nuestra mayor felicidad, aún en medio de las circunstancias, es a Jesús mismo, al Espíritu Santo mismo, a Dios mismo en nosotros, en nuestra vida, es donde cambia nuestra perspectiva, es donde cambia nuestra manera de pensar ante las situaciones, es donde lo que el mundo ve que es felicidad, nosotros vemos otra cosa de lo que es felicidad. Porque Jesús vino a plantearle acá a los discípulos en este sermón del monte, en este lugar que quería enseñarles el carácter del reino, aún su propio corazón y cómo era el reino de Dios. Empieza con estas bienaventuranzas diciendo: felices, y cambiando la perspectiva de un mundo donde todo lo que Jesús dice de felicidad es totalmente lo contrario. Entonces, esta es la felicidad y la dicha que Jesús te promete. Te dice: hey, cuando llores, o sea, ¿sabes por qué vas a ser dichoso? Porque yo te voy a consolar, porque yo voy a estar con vos, porque no vas a estar solo, porque yo voy a estar sosteniéndote, afirmándote, aun cuando pases en ese momento complicado, yo voy a estar con vos. Entonces esa es nuestra mayor dicha, que Él está con nosotros, que Él está con cada uno de nosotros, consolándonos, sosteniéndonos, apoyándonos, afirmándonos. Él es nuestra dicha. Y con esto quería finalizar. Tenía otro versículo más, pero con esto me parece que está bien, para que meditemos en estos dichosos los que lloran o los que sufren, porque recibirán consuelo. Y quiero terminar orando y dándote gracias, bueno, Luz, por poder estar acá, por participar. José, gracias por generarnos la reunión. Así que bueno, vamos a estar orando y dándole gracias a Dios por esta relación también, de entender que a veces nuestro mayor consuelo es el Espíritu Santo mismo, y que dichosos aquellos que están ahí porque es el Espíritu Santo que está sosteniéndonos y dando consuelo.
Por eso te damos gracias, Jesús, en este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por consolarnos aún en momentos tan difíciles. Gracias porque somos dichosos aún cuando lloramos, aún cuando estamos en momentos de oscuridad, porque vos nos das ese consuelo, porque vos nos abrazás, porque vos sos quien nos sostenés, quien nos afirmás, quien nos amás, que nos das una palabra, un sostén, tu misma presencia en medio de la dificultad. Te damos gracias, Jesús. Te doy gracias por la vida de Luz, por la vida de José, de Silvia. Gracias por tenerlos presentes en este momento. Te pido que ellos puedan, Dios, de experimentar este consuelo aún en medio del sufrimiento o del llanto o de las circunstancias que puedan vivir, sino que ellos puedan ser esas personas que puedan experimentar de esa gracia, de ese consuelo tan hermoso que vos nos das en esos momentos, para que verdaderamente sean felices, dichosos, Señor, bienaventurados en esta vida que vos le regalaste. Te damos gracias, Jesús, y te bendecimos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Bueno, señoritas.